Nosotros hemos venido tratando el tema, la iglesia, una comunidad de amor. En el día de antes de ayer, eh, estuvimos hablando acerca de esto y estuvimos en la noche con la ayuda del Señor tratando de un aspecto vital de lo que es una comunidad de amor, que debemos ser un grupo de personas capaz de perdonar a los nuestros. Y en el día de hoy, continuando con la misma línea, vamos a trabajar con lo que es una comunidad de amor que bendice y no murmura con su boca de los demás hermanos que componen la iglesia local. Ese es básicamente el tema que quisiéramos tratar en esta mañana y que con la ayuda del Señor trataremos a continuación. En primer lugar, si ustedes revisan sus notas, quisiéramos leer un encabezado que aquí tenemos. El encabezado dice lo siguiente: si existe algo que conspira contra la salud espiritual de una comunidad de amor, es la murmuración. Aquellos mismos que dicen con sus labios amar a Dios son los mismos que destruyen con su hablar a sus hermanos en la fe. Aquella misma boca que invoca a Dios es la misma que maldice a los hombres hechos a su imagen y semejanza. La murmuración es una de las armas más utilizadas por el enemigo para dividir al pueblo de Dios. Por ejemplo, si leemos en Santiago, en su capítulo 3, uno de sus versículos dice que la lengua es un mundo de maldad capaz de contaminar todo el cuerpo, y la lengua fue una de las causas por las cuales toda una generación del pueblo de Israel no entró a Canaán, la tierra prometida. Pero ¿qué es la murmuración? Bueno, la murmuración es una conversación en perjuicio de una persona. Es quejarse entre dientes o en voz baja. Es refunfuñar, es criticar, es censurar. Y por último, tiene el fin de desacreditar. Hoy en día es muy común ver y oír a la gente murmurar, ya que esto es parte de la rutina cotidiana entre dos o más personas. La murmuración se practica en el hogar, se practica en el barrio, se practica en el mercado, se practica en la tienda, se practica en la escuela, se practica en el trabajo. Lamentablemente se practica en la iglesia, en la televisión, en la radio, los periódicos y en cualquier otra parte. En la iglesia muchas veces hasta se santifica y se trata de espiritualizar lo que es el chisme, la murmuración, cuando se expresa las siguientes palabras: tenemos que orar por el hermano fulano. ¿Qué viene detrás de ahí? Viene un chisme, viene lamentablemente una expresión que va a traer problemas más adelante. La Biblia nos dice en muchísimos lugares los resultados del chisme, la consecuencia que ella trae, y nos advierte del mal uso de la lengua. Por ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo 16 nos dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Proverbio capítulo 6, versículo 16, dice la palabra: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina a su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Noten que solamente en este texto estamos viendo 3 cosas relacionadas con nuestro conversar
que Dios detesta. 3 actuaciones. Una de ellas, la lengua mentirosa. En el decálogo que nosotros vemos en la ley de Moisés, hay un mandamiento que habla de qué, de no mentir, de no decir mentiras. Y vemos aquí en este texto que como todo pecado, el Señor detesta este tipo de actuaciones. Pero también más adelante vemos que dice el testigo falso que habla ¿qué? Mentira. Dios también detesta todo esto, pero mucho más el que siembra discordia entre los hermanos. Desde la antigüedad se nos viene advirtiendo a nosotros del peligro que hay del mal uso de nuestra lengua en medio de cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 12, versículo 18 nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios capítulo 16, versículo 28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 20, 19, no te relaciones con los chismosos. Y posteriormente, ustedes notan ahí una gran cantidad de versículos que nos llaman a nosotros la atención en el momento de nosotros utilizar la lengua para el mal. Las escrituras vemos que le dan una importancia capital al tema de la murmuración. ¿Qué busca una persona que es chismosa? Busca varias cosas. En primer lugar, está puesto en la misma categoría del homicida y el ladrón. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, a los primeros habitantes que hubo sobre la tierra, nos damos cuenta que lo que provocó el pecado del ser humano, ¿qué fue? Un chisme. ¿Qué hizo la serpiente? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué buscaba la serpiente con ello? Poner en duda lo que ya Dios había establecido. Y comenzó a murmurar, a calentarle las orejas a Eva con la duda. Y posteriormente sabemos lo que hizo Eva. Pecó ella, pecó su esposa y hemos pecado todos desde el primer momento. Porque como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, ¿qué hicieron? Pecaron. Desde los tiempos de Eva, Adán y hasta los tiempos actuales, nosotros vemos que el hombre ha hecho uso de la lengua para murmurar y para detratar a los demás, y eso ha provocado lo mismo que hacen los homicidas y lo que hacen los ladrones. También, en segundo lugar, el chismoso busca dañar la reputación de alguien por envidia, busca dañar la reputación de una persona. También el chismoso quiere vengarse continuamente. Los chismes alimentan la mente y el corazón de muchas personas y es un medio que muchos utilizan para vengarse. También la murmuración, yéndonos a la iglesia, paraliza la obra y el testimonio de una iglesia local. Cuando nosotros comenzamos a detratarnos entre nosotros, la obra se detiene y también el testimonio de toda la iglesia está en duda. También al levantar calumnia contra el liderazgo se destruye la paz de la congregación. Si hay alguien que está expuesto continuamente a que el resto de la congregación esté continuamente hablando de él, ¿saben quiénes son? Los ancianos de las iglesias. Este digno oficio que el Señor ha levantado es un oficio que debiera hacerse con mucha alegría.
que debiera ser con mucho gozo. Pero continuamente hay que tomar decisiones. Y cuando se toman decisiones, lo que más podemos nosotros encontrar es personas que no estén de acuerdo con esas decisiones. Y lo que hacen, en vez de ir a la fuente que tomó la decisión, comienzan a hablar dentro del medio del pueblo. Quisiéramos nosotros señalarle a ustedes también en esta preciosa mañana que uno de los pecados que más se ha juzgado en toda la Biblia severamente ha sido el pecado de la lengua. ¿Recuerdan al pueblo de Israel las grandes bendiciones que tuvo de parte del Señor? Ellos fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Tuvieron la oportunidad de caminar por el Mar Rojo. Ninguna nación ha tenido ese privilegio. Un ejército enemigo venía detrás de ellos. Tenían un mar delante de ellos. No tenían forma de salir de aquel lugar. Y el Señor secó el mar y el pueblo caminó, cruzó el mar y el ejército enemigo posteriormente que les seguía fueron ahogados en medio del mar. Cuando cruzaron el mar comenzaron a caminar. De día, la palabra de Dios nos revela que el Señor protegía a esta nación. ¿De qué forma? Poniendo una columna de ¿qué? De nube que cubría y protegía a esta nación de las altas temperaturas provocadas por el sol en el desierto. Por cierto, en estos días, en la zona de Dubái, la temperatura alcanzó 64 grados centígrados. Y es muy común ver en esos desiertos por ahí que la temperatura suba a 40, 45, 50 grados. Nosotros nos quejamos aquí cuando la temperatura está en 38 y está alta. Pero ustedes se imaginan temperaturas por encima de 50 grados centígrados. Pero un Dios amoroso, cuidadoso y protector como el nuestro, en aquellos lugares protegió al pueblo con una columna de nube de día y de noche, para que siguieran avanzando. ¿Qué hizo? ¿Columna de qué? De fuego. Le dio agua mientras estaba en el desierto. Los alimentó con un pan que nadie ha comido, solamente ellos lo han comido. A veces cuando tomo un mango de lo que tenemos nosotros en el patio, mango que Dios lo colocó allí, nosotros disfrutamos de ese manjar que día tras día el Señor nos coloca. Pero ustedes se imaginan lo que han sido panaderos, han tenido relación con repostería, de que el Señor se dedicara a preparar un pan para que nosotros lo comamos, en este caso Israel lo comiera. La verdad que ellos gozaron de todo ese privilegio. Pero ¿qué hacía Israel cada vez que se les sembraba la duda? Que murmuraban contra Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia que le pasaba a Israel cada vez que murmuraban contra el Señor? Si usted lee en Número capítulo 21, solamente en ese lugar, el Señor envió serpientes ardientes que mordían a todo el pueblo. El pecado de la murmuración provocó la muerte de mucha gente. El pecado de murmuración ha provocado la muerte de muchas personas a través del tiempo. El pecado de murmuración ha provocado que la iglesia sea continuamente, severamente castigada por el Señor en ese sentido. ¿Cuántas cosas han ocurrido por medio del pecado de la murmuración? La murmuración también inmuniza a la iglesia contra el efecto del pecado. En 1 Corintios, en su capítulo 5, habla de un joven que convivía sexualmente con su madrastra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si usted lee el versículo 1, se dice, de cierto se oye. O sea, todo el mundo sabe lo que está allí ocurriendo.
Y nadie en aquel lugar enfrentaba el problema que había. Solo ante una denuncia de unos hermanos que responsablemente avisaron al apóstol Pablo, los hermanos de Cloé, solamente ante la denuncia de ellos, que le dijeron el estado en el cual se encontraba aquella iglesia, es que nosotros vemos que un pecado como ese se comienza a enfrentar. De manera, hermanos, que nosotros la boca nuestra la podemos utilizar irresponsablemente murmurando a otro, pero también podemos utilizarla responsablemente enfrentando las circunstancias de pecado que pueden haber dentro de nuestra iglesia local. Ese pecado estaba ahí, todo el mundo lo sabía, sin embargo nadie hacía nada. Yo no sé el estado en el cual está tu congregación, pero es muy posible que hayan pecados ocultos para el resto de los demás. Pero varias personas pueden saberlo. Dios lo sabe y Él quiere que tú utilices tu boca para que su pueblo sea santificado de pecados tan atroces como ese que se menciona ahí. Ahí se dice, de cierto se oye de este pecado, cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los paganos, ni siquiera entre la gente que no creía en el Señor se veía un pecado como ese. Pero dice también, volviendo aquí, que la murmuración produce divisiones y pleitos. La misma carta de Corintios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, se habla de las divisiones que había en la congregación. Y unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y los que privaban más en espirituales decían, yo soy de Cristo. Pero estaban divididos y peleados con los demás. Hermanos, cuidado con el pecado de murmuración. Provoca divisiones entre nosotros y provoca situaciones muy difíciles para manejar dentro del seno de la iglesia. Viendo toda esta realidad que nosotros acabamos de enumerar acerca de las consecuencias de la murmuración como tal, las situaciones que provoca dentro de la iglesia, quisiera invitarlo a ustedes a que abran el libro de Santiago en su capítulo 3, donde vamos a ver algunos detalles que entendemos de mucha importancia para un tema como este. La boca que Dios nos dio fue con el propósito de nosotros bendecir a nuestros hermanos y no para, como el caso contrario, para murmurar y chismear entre nosotros. Dice aquí la palabra, Santiago capítulo 3, verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí en este texto no es una prohibición a predicar la palabra. Se está aquí en este texto haciendo una gran advertencia a aquellos que utilizan la palabra para enseñarla. Cuando usted utiliza la palabra de Dios para enseñarla, usted está asumiendo un gran compromiso. Un compromiso suyo ante Dios y un compromiso suyo ante el pueblo que le va a escuchar. Por eso la palabra dice aquí en el texto, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque dice versículo 2, lo que con mucha facilidad podemos hacer, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí lo que Santiago está diciendo es de que una de las cosas que nosotros debemos procurar como creyentes
es nosotros dominar nuestras conversaciones. Cuando somos capaces de dominar nuestra lengua, somos capaces de dominar cualquier parte del cuerpo. Y más adelante, nosotros observamos que él pone varias comparaciones refiriéndose al efecto que produce el mal uso de la lengua en nuestras conversaciones. Y dice la primera, el versículo 3, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren, en relación con el tamaño de un caballo, el freno, ¿qué es? Un hierrito pequeño que es colocado en la boca de los caballos. ¿Y qué hace el jinete con el caballo? Que dirige el lugar a donde va. Si le da de este lado, del lado izquierdo, ¿para dónde se va el caballo? El lado izquierdo. ¿Y si el lado derecho? ¿Y si lo ala con las dos manos? Ustedes saben de eso. La verdad que sí. Pero el freno es un hierrito pequeño. Y el caballo es un animal bastante grande y fuerte en relación con el tamaño que tiene el freno. Sin embargo, con este hierro tan pequeño, se es capaz de controlar la conducta completa de todo el cuerpo del caballo. Lo mismo ocurre con nosotros. La lengua puede dominar cualquier área de nuestras vidas. Y nosotros debemos prestar atención a cómo lo usamos. Aquí en el texto se está hablando a aquellos que quieren enseñar la palabra, pero los principios que están contenidos están dirigidos prácticamente a todo el resto de la iglesia. Y nosotros, mis queridos hermanos, debemos día tras día tratar de domar o de dominar la manera en que nosotros conversamos. ¿Cuántas vidas hemos destruido con nuestra boca? Pero ¿cuántas vidas pues nosotros también podemos edificar? Sí, porque la lengua no es solamente para hacer lo malo. Con la lengua nosotros también podemos hacer lo bueno. ¿Qué vimos ayer cuando estábamos hablando de una comunidad de amor? Que entre las cosas que podemos ejecutar entre nosotros está que exhortarnos. ¿Es bueno la exhortación? Claro que sí. ¿Podemos amonestarnos al uno al otro? ¿Podemos nosotros animarnos los unos a los otros? Todas esas cosas las podemos hacer con nuestra conversación. Pero dice versículo 4, lo siguiente, aquí se compara la lengua ya no con un caballo, sino con una embarcación. Dice aquí verso 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Un barco tiene miles de toneladas. Hay un barco, el Queen Elizabeth. Había Queen Elizabeth 1, Queen Elizabeth 2, creo que hay un 3. También barco inglés. Ese barco pesa miles de toneladas. Sin embargo, su timón solamente pesa 10 toneladas. Es decir, que en comparación con el resto del barco, el timón es un instrumento demasiado pequeño. Por al igual que el caballo, usted es capaz de controlar hacia dónde puede dirigirse la embarcación. De la misma manera puede ocurrir con nuestras vidas. Una iglesia local que utilice bien su conversación es una iglesia local que va por buen camino. Por una iglesia local donde sus miembros continuamente estén murmurando y estén chismeando de los demás, es una congregación que va hacia la deriva. Aquí en este texto vemos que posteriormente en el verso 5
Está otra comparación, otra figura. Se compara la lengua con un fuego. Y dice aquí el texto, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En el año 1860, en la ciudad de Chicago, una vaca pateó una lámpara en una casa, una lamparita pequeña, y se quemó la ciudad entera. En aquel entonces, la ciudad de Chicago no era tan grande como los tiempos actuales. Sin embargo, la cantidad, el daño fue tan grande que se calculan en cientos de millones de dólares que se quemaron. ¿Y qué produjo ese fuego tan grande? Una pequeña lamparita pateada por una vaca. ¿Saben lo más curioso? Que de un lado de la casa no se quemó nada y el resto del pueblo se quemó. Hermano, ten cuidado con la manera en la cual tú usas tu lengua. Yo sé que nos duele muchas de las cosas que estamos diciendo y muchos dirán, Emmanuel está diciéndole esto a alguna persona aquí en particular. No, mire, no vamos a utilizar el púlpito como el refugio de los cobardes. Muchos utilizan un púlpito ¿para qué? Para los que no se atreven a decirle personalmente a otros, venir, pararse aquí y decírselo. Vea que Dios le está hablando con usted. Porque para bien o para mal el Señor nos coloca aquí en este lugar. Y si usted se siente incómodo con lo que nosotros estamos tratando en el día de hoy, venga, pídale cuenta al Señor y no necesariamente a nosotros. Pero dice versículo siguiente, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es como un combustible que está cerca de una llama. Si usted lo acerca más, se va a encender y va a provocar daño, y a veces daños incalculables. Porque dice versículo 7, toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Usted ha visto a monos en los circos haciendo de todo. Usted ve a elefantes montando bicicletas. Usted ha visto muchísimas cosas que se hacen con la serpiente. El hombre ha sido capaz de dominar prácticamente la mayoría de animales sobre la tierra. No importa el tamaño, no importa la ferocidad que tenga. Pero dice versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Verso 9, y aquí nos detenemos. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros, después de una reunión como la que acabamos de tener, reunión de Santa Cena, seamos espectadores de escenas indecibles entre los creyentes? ¿Cuántas divisiones hemos visto y hemos sabido de iglesias que luego de un gran y hermoso culto aparentemente tienen divisiones entre ellos? Aquí dice el texto, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos?
O la yuca puede producir plátano, o la manzana puede producir aceitunas. Sí puede. O la vi higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, hemos estado tratando este tema de los peligros que hay cuando nosotros murmuramos. Pero la verdad que como comunidad de amor no debiera ser nuestro día a día. Nosotros debemos utilizar nuestra boca para bendecir a nuestros hermanos, para exhortarle, para nosotros animarle, para nosotros día tras día poder tener las bendiciones continuas de nuestro Señor. Hay una nota al final que dice lo siguiente: debemos bendecir a nuestros hermanos hablando bien o dando buenas referencias de ellos. Debemos bendecir a nuestros hermanos, como dije hace un momento, animándoles y consolándoles en sus actividades diarias. Debemos bendecir a nuestros hermanos exhortándoles a tener comunión con Dios. Debemos continuamente ser una comunidad cuyo principal tema debe ser Cristo y este crucificado. Si nosotros hacemos eso, el mundo lo verá, el mundo lo escuchará, pero no solamente lo escuchará, sino que al verlo tendrá la oportunidad de disfrutar plenamente lo que ya nosotros debiéramos estar continuamente disfrutando. La presencia de Dios en nuestras vidas, hablando de Él de una manera continua. Mis hermanos, que Dios les bendiga y que esta lluvia sea una lluvia de bendición para todos nosotros.